días, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, Mario. Gracias por estar aquí conmigo. Qué viaje después de 56 años por primera vez a la isla de Cuba. Y queremos hablar un poco de la arquitectura, que lo que usted vio cuando era, lo que usted dejó, a lo que encontró. ¿Cómo fue su viaje? Eh, yo salí de Cuba en el año 60 y regresé por primera vez en el año 2016. O sea, que hubo una ausencia de 56 años entre la salida y la venida. Y, y fue una experiencia muy impactante, ¿no? En el caso mío, francamente, había tenido oportunidades de regresar a Cuba, pero mis padres habían estado los dos envueltos muy políticamente primero estuvieron en el gobierno de Fidel y después hicieron revolución en contra de Fidel y mis padres salieron porque vinieron a arrestarlo. O sea que sus sentimientos sobre lo que había sido Cuba por mucho tiempo eran bastante fuertes. Y francamente no había ido en parte como por respeto a ellos, ¿no? Pero ya llegaron ellos a una edad, los dos tenían 80 y tantos años, mi padre tenía 90 años, y, y les dije, hay una oportunidad de que regrese a Cuba, eh, y ellos ya en ese momento me dijeron, mira, ve y toma muchas fotos, eh, ya tanto, ya tanto tiempo había pasado, ¿no? Que era otra época. Y sí fui, y fui con tres colegas, yo soy arquitecto, con tres colegas míos, y fue una experiencia muy especial. En ese momento, que era la época que había la apertura con Obama, que después se cerró, había la oportunidad de hacer un hotel sustentable cerca del Valle de Viñales. Y parte de la razón del viaje es que querían que viéramos el terreno donde podía ser este hotel. Además, está decirte que el hotel no se hizo, pero precisamente porque había un deseo de, de verdad de hacer algo, eh, todas las fases del viaje tuvimos a alguien, arquitectos que estuvieron con nosotros. Cuando fuimos a La Habana Vieja teníamos a Felicia Chatelón, que escribió un capítulo en el libro. Cuando fuimos al Vedado teníamos otra persona. Cuando fuimos a Malecón teníamos otra persona. Y cuando fuimos a Pinar del Río teníamos otra persona. Y todo el tiempo teníamos una persona con nosotros. Eso fue curioso porque la persona que organizó el viaje me dijo, José, lo único que te pido es que no hables de política. La persona que va a estar contigo, que es muy buena persona, pero lo mismo que tú lo estás mirando a él, eh, tratando de ver quién es, qué es lo que representa, él está haciendo lo mismo contigo. Y cuando ustedes se regresen, te aseguro que va a dar un reporte de qué le pareció a él ustedes. Así que por favor, habla de arquitectura, habla de lo que tú quieras, pero no te metas en política. Y efectivamente, yo le dije, de todas maneras, yo no voy a ir a hablar de política, yo soy arquitecto, es a ver lo que desde hace años estoy hablando. Y fue curioso porque que era un muchacho joven, y compartimos mucho, porque especialmente cuando estuvimos en Artemisa y en Pinar del Río, los lugares que nos quedamos eran eh, casas particulares, ¿no? Y hasta él y yo pues compartíamos una habitación. Y el último día me dijo, tú sabes que yo nací después de la revolución y me habían inculcado, ¿no? Que todo lo que venía del norte era el tirano del norte, y que todos los problemas que teníamos aquí venían por ustedes. Y ahora que hemos pasado una semana contigo, ¿no? Ojalá
que se diera este proyecto, ¿no? Porque me encantaría la oportunidad de trabajar juntos. Y a mí me conmovió bastante, ¿no? Y sí, fue una experiencia, inclusive con las otras personas que nos enseñaron los diferentes lugares, era lo mismo. Primero, obviamente ellos conocían mucho de donde estaban, pero también tenían curiosidad. Mis padres también habían sido arquitectos y yo al final si tenemos tiempo, te iba a enseñar una foto de un proyecto de ellos. Sí, tenemos tiempo, no se preocupe. Y entonces, cuando lo llevé, le dije, ¿me podían llevar a ver este proyecto? Este proyecto lo hicieron mis padres. Ellos sabían del proyecto, sabían de mis padres, y como todos eran arquitectos, pues sabían de mis padres como arquitectos, no sabían más nada. Y también me conmovió, ¿no? Pensar que otra generación, que también todo el mundo, con excepción de Felicia, todos habían nacido después de la Revolución. Pero que hubiera un conocimiento, que hubiera una curiosidad. Y como te digo, ni yo traté de política, ni ellos también hablaron de política, ¿no? Nada más que hablamos de lo que estábamos viendo, un poquito de lo que estaban viviendo, ¿no? Pero no mucho. Sí, es muy difícil, sobre todo para nosotros los cubanos, cuando queremos hablar de un tema. Es muy difícil separar el tema político del tema social o del tema cultural que queremos hablar. Está tan intrínsecamente unido esas tres cosas en nosotros que es muy difícil separarlo. Pero como usted bien dijo, cuando uno va a hacer un proyecto como que usted fue a hacer a Cuba, arquitectural, lo mejor es dejar la política fuera. No vale la pena intercambiar ideas políticas con personas que tal vez no estén tan abiertas o tengan la disposición de comentarla sin caer en una discusión o tener otro tipo de roce. Y lo que se quería ir, porque yo estoy viendo que lo que usted quería hacer era solamente hablar de arquitectura, solamente quería ver ese proyecto del hotel que se iba a hacer en el Valle de Viñales. Muy bonito, por cierto, Viñales. Nunca he ido en Pinar del Río. Eso es hermoso, los mogotes. Yo creo que eso es único de la isla de nosotros. Este tema político tiende como a crear bordes filosos en las relaciones y es inteligente dejarlo a un lado para seguir hablando de lo que usted fue a hacer allá. Sí, y esa fue francamente mi segunda experiencia así de estar con un grupo de colegas que separados no por la política. Me había pasado antes que fui a un simposio en la ciudad de Nueva York y dio la casualidad que nos quedamos en el mismo, un hotel pequeño, nos quedamos los cubanos de Estados Unidos y los cubanos de Cuba. Y como había tan poca gente en el hotel, cuando nos levantábamos para ir a desayunar, salíamos todos a la misma vez. Y el primer día los cubanos de Cuba estaban sentados en un lado del restaurante, que era chiquito, y nosotros en el otro lado. El segundo día, porque era un simposio de 3 días, ¿no? Y el segundo día lo mismo, también ellos sentados en un lado y nosotros en el otro lado. Y ya en el tercer día, que era en el último día, yo y otro amigo mío nos fuimos y nos sentamos con ellos. Y ellos estaban también así con disposición de hablar también, no hablar de política, ¿no? Pero obviamente ellos viven con la política mucho más que nosotros. Es más, el principal conferenciante iba a ser Eusebio Leal, que es el historiador de La Habana, y en el último momento le cancelaron el viaje y le dijeron que no podía ir. O eso, o él mismo se aconsejó que quizás no era políticamente correcto venir a Nueva York y estar en el mismo simposio con un grupo de arquitectos de Cuba. Pero ya todo eso, inclusive, yo tengo un amigo que es un arquitecto cubano que todavía vive en Cuba, José Antonio Choi, y José Antonio vino aquí a lanzar un libro y estaba todo el mundo ahí con él y nos hablamos y o sea, el problema es la época, ¿no?
Eh, Mis padres cuando regresé pues tenían mucha curiosidad de ver las fotos. Yo fui a la casa de donde había nacido, ¿no? Todo ese tipo de cosas de verlo, ¿no? Y, y francamente, o sea, el sentimiento, si te lo describo de ellos, ¿no? Era de que todo lo que se había hecho no valía la pena. O Claro. sea, que había sido un esfuerzo perdido. Y mis padres sí tuvieron un chance de ir a Cuba, no sé, obviamente tú eres más joven que yo, pero no sé si quizás te acuerdes, en los años 70 había una moda de que se estaban llevando aviones de pasajeros para Cuba. La gente secuestraba el avión y mis padres vinieron a visitarme precisamente a Cornell, a Ítaca, y cuando en ese momento vivíamos en Puerto Rico, cuando ya ellos se regresaron a Puerto Rico y yo llamé y le pregunté a mi tía que si podía hablar con mis padres y me dijeron, es que no están aquí. Y le dije, ¿pero dónde están? Y me dijo, están en Cuba. Y dijo, ¿cómo que están en Cuba? Porque acuérdate, esto es en el año 72, o sea que no era lo de ahora. Fidel todavía estaba muy vigente. Y entonces me dijo, cuando mi padre me hizo el cuento, me dijo, estaban llegando y si tú lo ves del aire y miras para abajo del avión, La Habana y Puerto Rico y San Juan son parecidos. Sí. Y mi madre mira para afuera y dice, mira, ya estamos llegando, mira San Juan. Y mi padre miró y dijo, Rosita, esto no es San Juan, esto es La Habana. Y en ese momento anuncian que el avión, un hombre con una pistola había entrado en la cabina y había raptado el avión y el avión iba a aterrizar en La Habana. Y total, ellos estuvieron una semana ahí, pero la semana de ellos no fue igual que la mía. Eh, pero sí habían ido en el año 72. Fueron forzados entonces en el 72 de casualidad. Fueron forzados, Porque ¿no? el avión iba de Puerto Rico a Miami, ¿verdad? En ese momento iba de Nueva York a San Juan. Ya en ese momento estábamos viviendo en Puerto Rico y entonces regresaron y bueno, y el avión se lo llevaron en eso. Total, que la persona que se llevó el avión, enseguida que llegaron a Cuba, lo arrestaron. Claro. Pero mis padres en ese momento que la Guerra Fría estaba a todo dar, enseguida llegaron, separaron a todos los cubanos de todos los norteamericanos. Y a los norteamericanos los mandaron a un hotel bueno y a los cubanos los mandaron a un hotel medio de mala muerte. Y a mi padre la primera noche lo interrogaron toda la noche, no dándole golpes, ¿no? Pero lo que le sorprendió a mi padre es que sacaron archivos y desde el año 60 hasta el año 72 que se llevaron el avión, tenían documentado todo lo que había hecho mi padre. Tenían fotos de mi padre, tenían fotos nuestras, tenían fotos de las casas, todo lo tenían. Y mi padre, que pensó que después del 63, ¿no? De la crisis de los misiles, ¿no? Que fue cuando ya mi padre desistió de que las cosas iban a cambiar, pensó que ya eso se había acabado para él, pero no para la gente en Cuba que tenían obviamente espías o infiltrados, como decían, en Puerto Rico, que lo habían estado siguiendo por 12 años. Oigas. Sí, ellos Pero, no son fáciles de que suelten las riendas, se quedan arraigados a ese tipo de control que están acostumbrados a tener, que siempre han tenido desde el 59. pero yo no sé tú, pero yo tengo la esperanza de que, espero que sea todavía durante mi vida, ¿no? Pensé que iba a empezar en el 2016, ¿no? De que se iba a abrir las cosas más, pero yo creo que la naturaleza del cubano no es vivir en un sistema como si fuera Corea del Norte, ¿no?
con un control así del gobierno total. Así que espero que sea como Europa Oriental, ¿no? Que después de 48 años de un régimen comunista, las cosas empezaron a abrirse de nuevo. Esperemos que sea así, pero yo creo que todavía demora un poquito más. Sí, Y creo que todavía faltan unos años más, si es que ellos deciden algún día abrirse y hacer un sistema más democrático donde haya posibilidad de tener otro partido, posibilidad de tener una opinión o libertad de expresión y libertad de prensa. Eso no va a pasar muy pronto en Cuba. No veo que eso sea el camino ahora. Pero sí sí, no, lo que usted vio cuando usted llegó a La Habana es que la arquitectura de La Habana sigue siendo la misma que se quedó en el 59. No ha cambiado prácticamente nada. bueno, eso fue una de las cosas que yo tuve un momento, no sé si te lo había comentado antes, que estaba parado en el malecón, mirando hacia la ciudad y, y los carros, no muchos carros, pero estaban pasando enfrente mío. Y la mayoría de los carros eran los carros del año 59 y del año 60. Y en un momento me chocó porque dije, yo estoy parado aquí mirando a La Habana y si hubiera estado parado aquí en el mismo lugar en el año 60, estaría viendo la misma cosa, estaría viendo los mismos carros y los mismos edificios, porque como, como a Fidel nunca le interesó la ciudad, o sea, a él lo que le interesaba era más el campo y la gente del campo, y la ciudad nunca tuvo ningún interés en mantenerla y los edificios obviamente han decaído. Pero como decía un amigo mío, la ventaja fue, y es la única ventaja, que si hubiera sido un sistema capitalista, quizás hubieran derrumbado muchos de esos edificios para sustituirlos por edificios que se consideraran que eran mejores, como unos edificios atroces que están haciendo ahora. Pero la gran parte de la ciudad lucía igual, o sea, no había habido Sí, un no hay cambio en cambio. 56 años. No hay cambio. El orden nacional sigue siendo el mismo orden nacional. El Habana Libre sigue siendo el mismo de antes de la revolución. Todas esas construcciones bonitas que quedaron, que pasaron toda esta época de transición desde el 59 hasta ahora, siguen siendo las mismas. Un poco más deterioradas, un poco algunas otras más pintadas porque son el centro de la ciudad donde está la plaza de armas. Ahí está, eso está más acondicionado, más preparado. Pero todas las otras partes arquitecturales de La Habana y del centro, incluso de la isla entera, lo que han hecho es deteriorarse. Muchas se han perdido, muchas se han derrumbado, muchas ya no existen. Y otras están en un estado que prácticamente lo que queda para que se derrumbe no es nada. El- usted decía en su libro que al principio de la revolución, al principio del siglo XIX y XX, la influencia de los arquitectos de Italia, Francia y todo ese grupo de inmigrantes que vino hacia Cuba huyendo la Revolución Francesa, huyendo a la dictadura de Franco en España, influenciaron en la arquitectura cubana de aquella época. Ellos crearon edificios, crearon nuevas carreteras, nuevas cosas, pero todos tenían un toque europeo de arcos y de terminación de los edificios terminados con dibujos al frente. Eso todavía existe en Cuba. Si usted pudo ver algunos edificios antiguos, existe todavía. Sí, y eso fue, y parte de lo que también, o sea, que por eso el capítulo del libro era de los inmigrantes, porque una de las cosas curiosas de la historia de Cuba es que la mayoría de la gente, y uno de los, mi abuelo fue el primero que fue a Cuba en el año 17, más españoles vinieron a Cuba en los primeros 25 años del siglo XX que en los 600, que en los 400 años anteriores. O sea que fue una cosa curiosa que después que España pierde la guerra, en vez de España lavarse las manos y de más nunca tener nada que ver con Cuba, empezaron a venir muchos más emigrantes españoles de lo que había venido antes. Obviamente, la otra razón es que había una situación económica espantosa en España y estaba la guerra en el norte de África,
que ningún español, inclusive mi abuelo, quería ir. Pero también vinieron otros inmigrantes. Muchos de los edificios fueron producidos por inmigrantes catalanes, inmigrantes belgas y gente que encontraron en Cuba un terreno fértil para producir estos edificios. Tenían un público que quería este tipo de edificios. Y no solo eso, sino que cuando vinieron los norteamericanos, después de la guerra hispanoamericana, y los americanos trajeron su economía, también trajeron edificios y trajeron construcciones. O sea que Cuba se benefició de abrirse al resto del mundo. Obviamente se abrió a Estados Unidos, que Estados Unidos el mercado estaba cerrado durante los españoles, pero los mismos españoles también regresaron y Cuba estuvo en una situación enviable en los años 20 y obviamente cuando estaba la Segunda Guerra Mundial también, que todo el mundo estaba en guerra o todo el mundo estaba cerrado, y Cuba, aunque nominalmente estaban del lado de Estados Unidos, pero Cuba tampoco estaba mandando tantos soldados, Cuba también se benefició. O sea que muchos de esos edificios de los años 40 y de principios de los años 50 se beneficiaron de que había una economía muy buena en Cuba, a diferencia de lo que era el resto del mundo en esa época. Claro, creo O que en sea el que, libro usted menciona que 200.000 españoles emigraron después de la guerra con España, emigraron hacia Cuba en busca de mejores oportunidades, en busca de trabajo, en busca de empleo, en busca de futuro. Y esos fueron los 200.000 personas, los 200.000 españoles que contribuyeron a la construcción de la Habana colonial, a la construcción sí, de La Habana después del muro que bordeaba La Habana en los años que se creó como límite para protegerla de los piratas y todas las acciones de guerra que podían ocurrir. Esas personas contribuyeron a aumentar ese círculo alrededor de La Habana y construyeron barrios como Almendares, por ejemplo, que son típicos, las casas son de una arquitectura muy bonita. Está el municipio Playa, Siboney, Reparto Siboney, son la Marina Hemingway, todos son lugares que se hicieron y quedaron con ese tipo de arquitectura que estuvo influenciada por la cultura francesa, española y norteamericana en aquella época. Pero después creo que después del triunfo de la revolución y se menciona en el libro suyo, este es el libro se llama Cuba, Recuerdos de Viaje, disponible en Amazon. Después voy a poner la información en el programa para que lo puedan comprar. Después de la época del triunfo revolucionario, creo que la única cosa que se parecía a absorber esa escultura fue la Escuela Nacional de Arte, con esos edificios aconchados, tipo concha, esos arcos entre columnas muy bonitos que tiene arquitecturalmente esos edificios de la Escuela Nacional de Arte. Porque después yo recuerde cuando uno mira la historia de Cuba en los años 60, empezaron a crear unos edificios que le decían edificios pastoritas, que eran unos sí, edificios cuadrados, rectangulares, de muy sí. mala calidad, que se filtraban. Las habitaciones eran muy pequeñas. Esa fue la cultura que vino después de los 80 y no fue mucha. Fue poca la que se hizo, no se hizo tampoco la cantidad grande que se esperaba, pero tenía esa característica de edificios cuadrados, como cajas de fósforo paradas así, con una puerta abajo y mucha gente viviendo dentro. Eso fue, mi padre fue, además de arquitecto, fue el jefe de urbanismo de La Habana en los primeros 2 años de la revolución. Y él fue de los que empezó todo la ampliación hasta lo que se llama La Habana del Este. Y Pastorita era la ministra de Obras Públicas, no Obras Públicas, la que estaba a cargo de construir la mayoría de estas cosas, ¿no? Y Pastorita era muy allegada a Fidel.
O sea, que y era la única, pues según mi padre, la única persona que le podía hablar para atrás a Fidel, y Fidel no se reía con ella. Pero el modelo, desafortunadamente, ya eso fue después de la época de mi padre, era el modelo soviético, de construir viviendas, en muchos casos prefabricadas, que los soviéticos construyeron en todos los países que estaban detrás de la cortina de hierro. Y que, o sea, que lo que tú mencionas en Cuba, lo puedes ver en toda Europa Oriental, con el mismo resultado. Yo me acuerdo hace años que fui a Estonia, y en Estonia, en la capital, es Tallinn, que tiene una zona histórica preciosa. Cuando vinieron los rusos, trataron de mudar a toda la población de la parte histórica a un barrio grandísimo con construcciones de estas prefabricadas, igualitas que las de Cuba. Y cuando se cae la cortina de hierro, la gente empezó a mudarse de esos edificios de nuevo a la zona histórica. Y cuando fui, los edificios estaban abandonados, y le pregunté, ¿pero por qué los edificios están, si los abandonaron, por qué no los derrumban? Y me contestaron, porque queremos que esto sea un testimonio de lo que la vida era aquí cuando los rusos estaban a cargo, y que no se les ocurra de nuevo volver a eso. Pero es desafortunado porque empieza de un principio social obviamente válido, lo que es proveerle vivienda a la gente, pero en unas condiciones, bueno, me imagino tú lo conoces mejor que yo, pero cuando fuimos a La Habana Vieja y tenemos en lo que era antes una residencia, varias familias viviendo en una misma casa, o en el malecón mismo que están los edificios, y le han construido un entresuelo, donde había antes un piso, ahora hay 2 pisos, que parte de la destrucción ahí es precisamente porque todas estas construcciones ilegales, los edificios no estaban planificados para eso. O sea, que se están derrumbando los techos, derrumbando las paredes. Pero le pregunté a este muchacho con quien estuvo toda la semana conmigo, y yo le dije, ¿pero por qué no se hacen proyectos precisamente para atraer a la gente, ¿no? Entonces lo que me decía es, bueno, primero que no había dinero, pero que el problema es que la gente seguía viviendo en esos entresuelos porque era preferible para ellos, como la transportación era tan mala y la gente no tenía, muchos no tenían automóviles, la transportación pública era difícil. Sí, le podían tener un apartamento de estos en las afueras, pero ¿cómo llegaban al trabajo? Uh-huh. O sea que preferían vivir, aunque fuera en unas condiciones muy malas, en la parte original de la ciudad, que vivir en las afueras de la ciudad y tener que ir todos los días para el trabajo a la ciudad. O sea que son problemas muy complejos que hacen todavía más difícil la reconstrucción. Ha habido reconstrucción, pero la mayoría de la reconstrucción ha sido, que tiene mucho mérito, la oficina del historiador de la ciudad. Sí, Eusebio Viral ha contribuido mucho a eso. Y ha restaurado, pero la mayoría de los edificios que han restaurado son edificios históricos. O sea, edificios históricos que siguen siendo históricos, no edificios de vivienda. Por ejemplo, cuando fuimos al malecón, que de eso estábamos hablando tú y yo antes, y se veían esos edificios que ya parecían que se iban a caer, la persona que nos llevó fue una experta que llevaba 10 años de su vida documentando todos esos edificios. Y como en esa época parecía que las cosas se iban a mejorar, yo le comenté, bueno, deja que venga inversión extranjera y se puedan restaurar estos edificios. Y ella me comentaba, es que muchos de estos edificios ya no se pueden restaurar porque han tenido tanto daño con la sal que viene del mar,
con los techos que se han ido cayendo, todas las filtraciones de agua, que ya los edificios estos los vamos a tener que destruir. O La sea, no solución se es puede, ya no demolerlo y se pueden, empezar de nuevo de cero. ya no se pueden restaurar, que es triste, ¿no? Porque esos son joyas, ¿no? Lo que hay en el malecón, y pensar que muchos de esos edificios se van a tener que tumbar. Desgraciadamente es así porque están en un estado muy malo. Son muchos años de sin mantenimiento, muchos años sin darle los menores atenciones a esos edificios, y la infraestructura no funciona. La capacidad de, cuando se planificaron esos edificios de vivienda, eran para 20 personas, tal vez 20 familias, ahora viven 40, 60. Y ni siquiera los tubos de desagüe o los tubos que proveen agua potable son los necesarios para la medida necesaria para que esta gente pueda habitar en estos edificios. Y lo están haciendo ahí. Sí, o sea, nosotros estuvimos con a mí, el muchacho que estuvimos con nosotros, y nos llevó a varios de los edificios. Y es increíble, o sea, la ingenuidad de las personas, ¿no? De cómo pueden adaptar eso. Pero obviamente todas las adaptaciones, si no tienen infraestructura y no tienes dinero, estás haciendo algo que sí te da un techo, que obviamente es lo más importante, te da un techo a corto plazo, pero a largo plazo, y llega un punto que los edificios sería incosteable restaurarlos. Pero bueno, tendremos la esperanza. Es curioso porque cuando los españoles empezaron a llegar, y tenía una imagen de eso, en los años, en los 15, en los años 20, la mayoría de los inmigrantes españoles a donde fueron fue para La Habana Vieja, porque esa era la zona más barata. O sea, no iban a ir al Vedado, que era donde la burguesía cubana ya estaba haciéndose los palacetes, estaba haciendo mejores edificios, no tenían el dinero. O sea, mi abuelo llegó sin nada. O sea, que tenía que estar en un lugar donde estaban los otros emigrantes españoles, con las tiendecitas, con las quincallas. Pero eso ayudó a restaurar muchos de los edificios de la Habana Vieja, porque esa población española quería estar ahí, bueno, o no tenía más remedio que estar ahí. Y muchos de las personas que vinieron también eran maestros de obra, no eran tantos arquitectos, eran gente que sabía construir. Venían muchos catalanes que recordaban, bueno, en España lo mejor de esa época había sido en Barcelona. Así que muchos de esos catalanes que de repente eran maestros de obra en Barcelona se volvieron eh, constructores y hasta arquitectos, ¿no? En Cuba a principios de siglo. Claro. Es difícil entender qué pasó durante los años de revolución, por qué todo se detuvo, por qué no hubo avance. Y es preocupante ahora que en el futuro, si algún día Cuba se logra abrir al mundo y logra tener relaciones comerciales, relaciones culturales, relaciones de otro índole con otras partes del mundo, sería interesante ver qué tipo de arquitectura es la que vuelve a Cuba. ¿Qué tipo de arquitectura sería la que empieza a construir, a reconstruir estos edificios? ¿Sería una influencia europea? ¿Si tiene alguna influencia china o de algún país asiático? O tal vez hay influencia musulmana, no se sabe, es incierto qué cultura va a influenciar más en la arquitectura cubana. Yo tuve un profesor aquí invitado en este programa, él es profesor de la Universidad de Syracuse, se llama Roberto Sanín, él es colombiano, y vino a hablarme hablamos de la arquitectura de Medellín, y él me dijo una cosa muy interesante. En los años 80 hubo una guerra civil muy grande en Colombia, donde se destruyeron, militarmente se destruyeron casi todos los edificios, hubo bombas, tiros, hubo guerra en las calles y se destruyó la arquitectura de Medellín, y empezaron a vivir en el centro de la ciudad personas que no tienen cuidado con las cosas, y todo estaba un poco como regado. Y un arquitecto colombiano, no recuerdo el nombre ahora que él lo menciona, hizo cambios arquitecturales en la cultura, en la arquitectura de Medellín, la ciudad de Medellín,
que provocaron cambios sociales. O sea, él adaptó los edificios, adaptó los lugares de sentarse, de recreo, como parque y diferentes áreas, y creó un ambiente que cambió la cultura y la sociedad en el centro de la ciudad de Medellín. Es interesante cómo la arquitectura puede influir también en cambios sociales en una sociedad, sea Colombia, o sea Cuba, o sea cualquier otro país. Bueno, sabes que yo lo conozco a él, y Medellín es un caso extraordinario porque Medellín, por razones muy diferentes, había decaído extraordinariamente. La razón principal era Pablo Escobar. Y es más, cuando nosotros construimos un edificio en Medellín, y cuando estábamos con nuestro colega ahí, sentados en una de las plazas principales, él me dice, mi colega colombiano me dice, ¿tú te acuerdas de esta plaza? Y me dijo, bueno, no. Yo le dije, esta es la primera vez en Medellín. Y me dijo, ¿tú no te acuerdas cuando Pablo Escobar puso todas las bombas y voló? Y entonces me acordé de esa foto. Eso era esta misma plaza. Y la plaza ahora estaba lleno de gente. Y Medellín tuvo la gran fortuna de que este señor de que Sanín estaba hablando, es que no solo era arquitecto, sino también era el alcalde. Y él se dio cuenta que la arquitectura era lo que iba a rescatar a Medellín, que la imagen de Medellín iba a ser no del narcotráfico, sino que iba a ser la arquitectura. Y Cuba tiene infinitamente, Cuba, especialmente La Habana, infinitamente más tesoros arquitectónicos que lo que tiene Medellín. Y o sea que ya eso está ahí. Y eso es la razón que mucha gente todavía va a Cuba. Pero a mí es más, una de las cosas en el libro que traté de no hacer es enfocarme en las cosas que están en ruina, porque la mayoría de la gente que va a Cuba empieza a fotografiar, y hay una cierta fascinación, ¿no? Es como, yo le decía a un amigo, es como una mujer que fue muy bonita en otra época y ahora está vieja y arrugada, y entonces la gente la mira y dice, en otra época ella fue muy bonita, pero bueno, ahora ha envejecido y mira cómo está. Y en Cuba la gente, o sea, empiezan los libros a fotografiar los edificios desmoronándose, la patina, ¿no?, que tienen los edificios precisamente por la humedad, por un montón de otras cosas, ¿no? Y bueno, y hay como cierta belleza de decline, ¿no?, en eso. Pero obviamente eso es una impresión nada más, o sea, uno lo ve y uno dice, ojalá que esto fuera de otra manera. Y obviamente ya lo están haciendo, el historiador lo ha hecho. Lo que más preocupa en Cuba es que, y espero que no me estén, o si me oyen mis colegas en Cuba, los edificios que se están haciendo ahora, los hoteles nuevos, tú decías si van a ser influencia musulmana, si van a ser, básicamente son edificios mediocres hechos por arquitectos extranjeros. Una de las grandes quejas que tienen algunos colegas míos en Cuba ahora es que no se están utilizando arquitectos cubanos, sino que se están trayendo arquitectos extranjeros, que también en otra época hubo arquitectos extranjeros, pero los otros arquitectos de otra época se compenetraron con la cultura cubana. Los que están ahora están buscando lo que salió en la última revista, y haciendo imitaciones malas, ¿no?, de lo que hay. Y es triste, ¿no?, porque hay arquitectos cubanos buenos que todavía están en Cuba, como José Antonio Choy, que podrían estar haciendo algunos de estos edificios. Y espero que si hay en algún momento oportunidad de trabajar allá, pues que también sean gente que conozcan sobre la historia de Cuba y conozcan del contexto, que no es nada más que aprovechándose de que tienen un proyecto, ¿no? Y me acuerdo en un momento que, bueno, no lo hicieron, que me comentaron que había un grupo chino que iba a comprar la mitad del malecón, todos los edificios esos que se estaban derrumbando,
Y yo pensé, y le dije, lo iban a comprar pues para restaurarlo. Y me dijeron, no, lo iban a comprar para tumbarlos todos y hacer todos edificios nuevos ahí. Y menos mal que el historiador de la ciudad se opuso. Y gracias a Dios que en ese momento pues Raúl Castro no le dio tampoco apoyo y no se hizo. Pero si se hubieran hecho este proyecto era considerando que nada de eso valía. Y eso es básicamente la historia de la ciudad. Sí, Si esos edificios no están, ¿para qué la gente va a ir? claro. Pero es difícil también económicamente. Disculpe. Cuba no tiene opciones prácticamente y tiene que vender de capital extranjero. Pero lo que es penoso es que, como usted dijo, se estén usando arquitectos de otros países sin ningún tipo de vínculo a la cultura cubana para diseñar edificios que deben ser diseñados por cubanos, que debe incluirse la vegetación, debe incluirse el clima, debe incluirse diferentes factores que existen en la isla y que son de conocimiento de estos arquitectos cubanos, y se está dejando fuera y se está cogiendo la opinión de otras personas disculpe, que vienen de otros países solo a diseñar un edificio y a irse sin interés ninguno. Seguro. Oígame, me pasa, cogí un galillazo aquí, pero sí, es lamentable. Entonces, discúlpeme, hábleme de su libro ahora. El libro está dividido en tres partes. Usted comenzó la primera parte del libro y la segunda parte la comenta la profesora de la Universidad de La Habana, ¿verdad? Sí, son 3 capítulos. Cuando tú quieras te puedo enseñar una serie de imágenes que Sí, quizás si puede tú... enseñármela ahora sería ideal para Déjame, verlas aquí. déjame ver si... Tienes que dejarme compartir el screen. Sí, te puede hacerlo desde ahí directo, creo que sin problema puede hacerlo ahí. No, dice que te me tienes que dejar tú. Ajá, ¿y cómo lo dejo yo? Debes tenerlo abajo en la pantalla que dice Share Screen. Creo que Ajá. tú puedes... Usted no tiene la opción de hacerlo desde allá. eh, tú me tienes que dejar. ¿Y cómo yo lo dejo, por ejemplo? Eh, debía de estar Quería ver si usted puede hacerlo ahora. ahora sí, Ajá. gracias. Voy a ir rápido por esto, ¿no? ¿Puedes ver la pantalla ahora? Perfectamente se ve la pantalla. Bueno, entonces, parte de lo que ya cubrimos un poco esto, ¿no? Ese es usted como chiquito, cuando joven, cuando niño. Eso era cuando me fui de Cuba, ¿no? Esto era las 2 fotos de esa época. Y esta foto es precisamente cuando fui a la casa donde nací. A un año, cuando tenía menos de un año, mi padre me puso unos zapatos así, mucha gente decía esto, ¿no? Son sus piecitos. Así que siempre lo medía, entonces estos son los pasos perdidos, ¿no? Pero leyendo precisamente un libro sobre Cuba, leí este poema de Nicolás Guillén, que a mí me impactó mucho, ¿no? El poeta cubano, pero decía en la parte cuando dice, si alcancé al regresar, me siento desde que vine, como en la sala de un cine, viendo mi vida pasar. Y muchas de estas cosas pues, fueron sentimientos que durante el tiempo que estuve ahí, la inspiración del libro fue otro libro que se hizo en 1815. La Asociación de Impresores en Cuba invitaron a un artista belga, Frédéric Mialge, para que documentara La Habana de esa época. Y hasta donde yo sé, este es el único otro libro que había documentado La Habana en dibujo. Ah, Y ese fue interesante. como la inspiración. Y
El libro está organizado en tres partes. La primera parte es lo que llamamos la ciudad creada, que lo escribió Felicia Chatelain, y Felicia es una arquitecta y profesora en la Escuela de Arquitectura José Antonio Echevarría en La Habana. Y Felicia habla de todo lo que había sido la historia de la Habana colonial, como tú habías mencionado antes, la ciudad dentro de los muros. Obviamente la ciudad había ocurrido, no fue la primera capital de Cuba, fue la segunda, cuando se movió para este lugar, precisamente por la bahía protegida tan extraordinaria que tiene, ¿no? Y los castillos que constituyen esa protección. Y aunque los castillos no fueron tan efectivos, dado que en 1762 los ingleses entraron y ocuparon la ciudad, pero todavía esta es la entrada de la ciudad, y obviamente fue uno de los lugares críticos, ¿no? Para ir a visitar y documentar. La parte vieja de la ciudad, pues también La Habana Vieja, tiene muchos edificios de un barroco tardío. Ya en Europa el barroco había pasado, pero unos años después llegó a Cuba, y la obra maestra es la catedral, que también todo el mundo pues no solo la va a ver, sino por la calidad de la arquitectura, sino también por la calidad de los espacios. Y en el 1810 se hizo un monumento para celebrar la primera, o sea, conmemorar la primera misa en La Habana, un edificio conocido como el Templete, que también recientemente fue restaurado, un edificio puramente neoclásico que fue restaurado a principios del siglo XX. Y uno de los lugares que más me atrajo fue la Plaza de San Francisco, que la Plaza de San Francisco era precisamente donde llegaban los barcos en el puerto, y la plaza, obviamente, la plaza de la catedral. Y estábamos hablando antes de algunos edificios que desafortunadamente ya están en ruina, pero todavía mantienen pues la patina, ¿no?, de lo que fueron en otra época. El segundo capítulo del libro lo escribió un colega mío aquí en Miami, Víctor Deupi, y Víctor le pedí que hablara sobre la arquitectura de los emigrantes, y era la ciudad recordada, ¿no? Sí. Y obviamente esto es lo que pasa después de la guerra hispanoamericana, que hubo la intervención norteamericana por la explosión del Maine, pero después que se abre el mercado de La Habana y de Cuba a Estados Unidos, los norteamericanos no solo traen comercio, sino que traen edificios como el edificio este de la aduana. Este edificio de la aduana es una arquitectura norteamericana. Sí, el arquitecto, curiosamente, bueno, no es ni un arquitecto, era un ingeniero, fue el mismo que diseñó el edificio más famoso que él hizo, o la construcción más famosa, fue el Subway de Nueva York. Pero cuando le pidieron que construyera este edificio de la aduana, que es un edificio larguísimo, si te acuerdas, sí. y es el edificio donde llegan ahora los cruceros. Este es un edificio financiado y diseñado por norteamericanos. Y entonces hablamos antes de los inmigrantes, y esta es una foto de mi abuelo, no cuando llegó, pero unos años después, en el año 17, ¿no? De todos los inmigrantes que vinieron después de a principios de siglo. Y estos inmigrantes, como habíamos hablado antes, pues vinieron a vivir a la parte vieja de la ciudad. Y aunque ahí, pues obviamente hay muchos letreros que no consideráramos que van con la arquitectura, pero con los letreros también vinieron de nuevo una inyección económica. Claro. Y fue en esta época que se desarrolla todo lo que es lo del Paseo del Prado y los edificios estos que son todos de principio del siglo, no son edificios coloniales, sino edificios de principio del siglo XX.
en muchos casos hechos por arquitectos cubanos. Los norteamericanos también trajeron el dinero y el capital para hacer la lonja de comercio que está al lado del edificio de San Francisco. Pero los arquitectos aquí también fueron cubanos, Tomás Moore y José Mata. Y es un edificio extraordinario. El dibujo mío era del exterior, pero tiene un espacio extraordinario debajo de un domo en el centro. Y aquí los emigrantes empezaron a no solo ocupar los edificios, sino diseñarlos. Este edificio también fue lo que nosotros decimos arquitectura sin arquitecto, porque este no fue un arquitecto, este fue uno de los inmigrantes que hizo su propio edificio. La ventaja que tenían es que tenían los artesanos que vinieron con ellos, o sea que los detalles que a mí me fascinaron, todos estos detalles eran detalles que los artesanos sabían cómo hacerlo cuando estaban en España o en Bélgica. Y uno de los constructores más interesantes fue este señor Mario Rotllant. Y Mario Rotllant lo que tenía era un negocio, y este es un anuncio de su negocio. Él lo que vendía eran los elementos. Podías comprar balcones, podías comprar gárgolas, podías comprar puertas, podías comprar decoraciones. Pero en algunos casos Rotllant se tiró, y si el cliente, y estos eran todos clientes modestos, ¿no? Estos no eran los grandes capitales azucareros, estos eran otros inmigrantes españoles, pues podían, Rotllant le diseñaba el edificio completo y se lo construía. Y este edificio también era fascinante. Hay muchos edificios de Rotllant que por fin acabó y se regresó a España. Y una de las cosas que también pude conocer fue que a principios de siglo, cuando se abrió y las industrias cubanas como la cerveza Tropical, y la Tropical hizo, inspirado por los jardines, los beer gardens alemanes, que eran la moda en esa época, construyeron este jardín donde la gente podía no solo ir a tomar cerveza, sino podía ir para las fiestas. Y es verdaderamente un paraíso modernista que pudiera haber estado fácilmente en la Barcelona de Gaudí. Afortunadamente nunca se destruyó y últimamente ha sido restaurado. Entonces los otros inmigrantes en los años 20, habíamos hablado de los norteamericanos que venían, empezó el servicio aéreo entre Miami y La Habana, y obviamente entró también el capital norteamericano, y muchos de los centrales azucareros habían sido controlados por los norteamericanos. El mejor conocido es el Central Hershey de los chocolates, y la única visita que jamás hubo de un presidente norteamericano fue en los años 20, y ahí está Machado con Calvin Coolidge. Y los años 20 fue unos años extraordinarios para todo el mundo, pero en Cuba hubo una gran actividad, y Cuba empezó a mirar no solo a Europa, sino a mirar para Nueva York, a París, y empezaron a aparecer edificios, en este caso diseñados por arquitectos norteamericanos, pero interpretando lo que era la arquitectura colonial. Machado también trajo a este señor, a Forestier, uno de los grandes urbanizadores de principios del siglo XX, que hizo el gran plan de La Habana con una serie de arquitectos cubanos, y fue la responsabilidad o la idea de Forestier de ampliar la ciudad. La ciudad antes le daba la espalda al mar, que parece inconcebible ahora, pero sí le daba la espalda al mar, y Forestier y otros arquitectos cubanos que colaboraron con él empezaron a decir, vamos a abrir la ciudad, pero la ciudad tuvo que haber una extensión. O sea, La Habana Vieja acababa en este punto, y esta línea que se ve aquí, todo esto fue relleno, que se hizo en época de Forestier y después, y estos grandes parques aquí que se ven, todo fue en tierra reclamada del mar. Y hubo muchos planes, aunque
Palacio Presidencial había sido diseñado antes de Forestier. Fue en la época de Forestier que se completó y se creó la plaza que está enfrente del Palacio Presidencial. Y también en esa época fue que se completó el Paseo del Prado, y después que se tumbaron los edificios en las murallas, fue que hubo la gran impresión de los grandes edificios de principios de siglo, y precisamente eran los emigrantes, en este caso los emigrantes gallegos, que hicieron el Centro Gallego, que fue diseñado por un arquitecto belga, una expresión de Beaux-Arts, que este edificio podía estar en París igualmente. O sea, esto no es un edificio en las colonias, esto es un edificio que podía estar en el centro del imperio. Y para no perder, pues casi diagonalmente enfrente, los asturianos hicieron el centro asturiano. Este sí fue diseñado por un arquitecto cubano, Manuel del Busto. Y la gran obra de la época de Machado, que fue el Capitolio, obviamente inspirado por el Capitolio de Estados Unidos, pero lo que todo cubano sabe, el domo es más alto que el domo de Estados Unidos. Y esta No fue sabía, la no gran sabía obra. eso. Sí, es más alto. Eso obviamente fue una de las cosas que quisieron hacer. El domo fue curioso, bueno, no curiosamente, fue restaurado el año pasado por la oficina del historiador, y el domo ahora de nuevo está a su color original, que es el color dorado. Pero el edificio, a veces se hacen edificios en imitación de otro edificio, la imitación es peor que el original. En este caso yo verdaderamente pienso que la imitación es mejor que el original. Ciertamente los interiores del edificio, que los diseñaron unos arquitectos cubanos, Eugenio Reinieri, Gobantes y Cabarroca y Ben Serrarte, son superiores a lo que es el Capitolio en Washington. Y este edificio, obviamente, desde hace 60 años ya no cumple la misma función, pero gracias a Dios todavía está ahí. Los americanos también trajeron a la oficina de arquitectos más conocida en Estados Unidos, McKinley & White, para hacer el Gran Hotel Nacional en el año 24, y el hotel todavía está ahí. Desafortunadamente los interiores, hace años que removieron todos los mobiliarios originales, pero el edificio también retiene la gran presencia todavía, y también me pasé tiempo dibujando y diseñando con las torres. Los americanos también trajeron a los arquitectos que diseñaron el balneario de La Concha, y estos son los mismos arquitectos que aquí en Miami diseñaron el Biltmore, y en Nueva York diseñaron el Hotel Plaza, y en Palm Beach diseñaron el Breakers. O sea que Cuba estaba utilizando lo mejor de lo mejor, y los resultados fueron superiores. Inclusive este fue la casa de un político muy influyente, Oreste Ferrara, que también era un hombre de negocios con mucho éxito, y su propia casa fue una imitación muy buena, quizás también mejor que el original, del Palacio de Avanzati en Florencia. Todo esto cambia en los años 30 con el golpe de Estado de Batista, pero la arquitectura sigue para adelante, y entonces tenemos la influencia del Art Deco, y en Cuba inmediatamente adopta y ejecuta edificios también de Art Deco tan buenos como los mejores que podrían haber habido en París o en Nueva York. Inclusive el Bacardí, el ron tan conocido cubano, mueve muchas de sus oficinas de Santiago de Cuba a La Habana, y hacen una competencia para un edificio de la sede nueva. Y este edificio, que es uno de los primeros edificios que hizo Esteban Rodríguez Castells,
se volvió una obra maestra también de Art Deco. Y esto influyó otros edificios, como el edificio López Serrano, que en un momento fue, por muchos años, fue el edificio más alto de todo Latinoamérica. Gobantes y Cabarrocas también hicieron uno de los grandes hospitales, el Hospital de la Maternidad Obrera, que no solo es un gran edificio como arquitectura, sino fue un gran edificio como hospital. Miri y Rosich, que hicieron en López Serrano, también hicieron la librería más famosa de La Habana, la Moderna Poesía. Y este es un edificio, el edificio que hizo Ramón Bustos de la Casa de las Américas ahora, es un edificio que ha sido construido por casi más de 30 años. Pero ha retenido todavía, aunque fue acabado en los años, casi en el año 50, todavía es un edificio de Art Deco. Y el último capítulo, que también hablamos un poco de eso, lo escribió un gran amigo mío, Adam West Durán, hablando de lo otro que caracterizaba la ciudad, el arte, y habló de grandes figuras de la música como Benny Moré, de cine, como Rita Montaner, y especialmente de la gran aportación de José Lezama Lima, el gran poeta cubano que publicó una revista, Orígenes, y él vivió siempre en La Habana Vieja, pero él fue una gran inspiración para varias generaciones de poetas cubanos y de escritores que muchos tuvieron que salir de Cuba, como Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arena, que escribió Antes que anochezca. Esta es la película que se hizo con Javier Bardem. Figuras de música como el Micha, Pedro Juan Gutiérrez, y cineastas como Alejandro Bruje, que hizo Vampiros en La Habana. Y las últimas imágenes que quería enseñar era de lo que ahora originalmente era la Plaza de la Nación y ahora es la Plaza de la Revolución. Y el monumento en el centro, que a los cubanos no les gusta, pero a mí siempre me ha fascinado el monumento a Martí, que tiene la estrella cubana, le da la forma al monumento en sí. Esto lo diseñó un arquitecto francés, Jean Labatut, que vino con Forestier en los años 20 y se quedó en Cuba, después salió y acabó sus años en Princeton. Y este edificio, que los cubanos conocen como Raspadero, pero sí es para mí una gran expresión de arquitectura. Y obviamente esta es la imagen que mucha gente tiene de Cuba, y esa es la misma ahora Plaza de la Revolución, que francamente fue originalmente hecha en la época de Batista, pero completada durante los años de la Revolución. Y las imágenes de los discursos de Fidel a cientos de miles de personas fueron una imagen que la gente tenía, o todavía muchos tienen, de Cuba. Pero como comentábamos antes, fue como si el tiempo, ciertamente en la arquitectura, se congelara. Y por eso, fuera de las escuelas de arte, en el libro no aparece ningún dibujo de arquitectura más reciente. Y quería nada más que concluir, y lo mismo que concluyo con el libro, porque la historia de Cuba es una historia compleja, y yo sí creo en que a la larga todos los cabos se atan. Y esta es una imagen, este es mi padre, en el año 59, cuando era director de planificación de la ciudad de La Habana, con dos guajiros que habían venido a La Habana como muchos otros, y que de un día a la noche se habían vuelto sus socios, ¿no?, en todo esto de los proyectos nuevos que se estaban haciendo. Y en ese fervor revolucionario, ¿no?,
se pudieron construir también al principio muchos edificios y mis padres diseñaron estos cuatro, y este que ves aquí, que es el Ministerio del Transporte, que se acabó después de la época de ellos. Pero esta es una de las figuras que más siempre me conmueve ver, que todavía yo tengo el original. Este es un dibujo que hizo mi madre. Mis padres trabajaban juntos. Mi madre diseñaba y mi padre construía. Y siempre pensé que esta imagen de un restaurante que según me dicen ya no existe, que se llamaba Boomerang, era la imagen de mi madre. Y ahí quería concluir con esta foto que también aparece en el libro, que son mis padres en la Universidad de La Habana el día de la graduación en el año 51. Y quizás lo que hablamos hablando antes, o sea, el ciclo se empezó a completar cuando regresé en el año 2016. Mis padres no vieron el libro, sí vieron la mayoría de los dibujos, y siempre pensé que el libro era no solo un homenaje a ellos, sino un homenaje a la generación y las generaciones que hicieron el libro posible, por todo lo que habían hecho en los años antes de mi visita. Y bueno, y con eso concluyo la presentación, Mario. Espero que Interesante, hayas interesante. Hay disfrutado. cosas que yo no sabía. Incluso esa imagen de la Plaza de la Revolución vista desde arriba, yo nunca la había visto. Sabía la plaza que tiene la forma de una estrella y el monumento a Martí con el busto al frente y la columna grande en el centro, pero nunca había visto esa imagen desde arriba, que hace una estrella que está bella. Es una construcción arquitectónica muy bonita. Debe haber sido trabajoso Sí, y la y cosa, yo siempre que le comento lo mucho que me gusta del edificio, yo creo que a todos los cubanos que yo se lo digo me dicen, ese edificio es horrible. Eh, Todo el mundo en Cuba se burlaba de ese edificio, pero como decía, ¿no? Cuando lo ves de arriba y ves que la base del edificio es la estrella de Cuba, de cinco picos, ¿no? Y cómo la Batut pudo hacer eso. En cierta manera, ese edificio sí es un símbolo, ¿no? De Cuba, ¿no? Muchas cosas. es interesante cómo sus padres también contribuyeron, no mucho, pero bastante hicieron en ese periodo tan corto de los años 59 a 63 que decidieron abandonar la isla. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo contribuyeron a la arquitectura de La Habana en ese caso con esas cuatro construcciones que usted mostró al final? Es interesante cómo quedan las raíces de nosotros, siempre quedan ahí en ese pedacito de tierra que todos queremos y que extrañamos tanto. Yo creo que sí. Y es una cosa de verdad, bueno, te digo, obviamente siendo familia, que le conmueve a uno, ¿no? Porque siempre hay una época, especialmente cuando uno es joven, ¿no? Que uno piensa que puede cambiar el mundo, ¿no? Y esa generación, mi padre en ese momento tenía 33 años y mi padre tenía la misma edad de Fidel. Y mi madre tenía 2 años menos. O sea que eran dos personas, 33 y 31 años, ¿no? Y obviamente se sentían, imagínate, la misma edad de Fidel. Ellos habían trabajado en contra de Batista, o sea que pensaban que el cambio era para lo mejor. Y ellos querían un cambio, o sea, no era eh, y es en esa efervescencia cuando yo lo veo y mis padres, aquí no lo puse, ¿no? Pero construyeron crechas infantiles, hospitales, todo eso porque francamente con dinero que no había, pero era una idea de que de verdad las cosas iban a cambiar, y que las cosas iban a ser mejor de lo que habían sido. Tal vez Y esas fueron las últimas señales de prosperidad que hubo
en Cuba y Sí, después ya todo se apagó. y se apagó y a mí lo que es triste es que para la arquitectura obviamente tú necesitas una situación económica que la pueda sustentar. Y obviamente pues con las privaciones que has estado Cuba en los últimos 40 años, no hay margen para construir casi nada. O Claro. sea, a menos que sea capital extranjero o cuando se abrió el turismo, ¿no? De que se construyeron hoteles y todo, pero no hay los recursos, ¿no? Y es lo que es triste porque yo te digo, sin duda, todas las personas que yo me encontré, bueno, eran todos arquitectos, sí tenían un gran deseo de construir, o sea, hubieran querido tener las oportunidades de construir y las oportunidades de diseñar. La arquitectura es Y como una, arquitectura es como una persona que sueña y quiere llevar su sueño a la realidad, pero sin embargo, si no tiene dinero o no tiene recursos para hacerlo, no lo puede hacer. No pasa del dibujo o de la maqueta. Gracias. eso, Eh, exactamente, exactamente. Y así que, bueno, esperamos que pase y que exista otra época, pero por lo menos en lo que fue mi vida, o sea, yo decía, le digo a la gente que antes del viaje, cuando la gente me preguntaba, ¿de dónde tú eres? Y yo le decía, era una contestación muy larga, le decía, bueno, yo nací en Cuba, pero yo me crié en Puerto Rico, vine a estudiar a Estados Unidos y ahora soy ciudadano americano. O sea, nunca me nacía decir, soy cubano y dejarlo así, porque yo pensé, bueno, los cubanos son los que se quedaron, los cubanos no son la gente como yo que nos fuimos. Y cuando fui a Cuba en el 2016 fue la primera vez que así un momento así me entró y me dijo, es que yo soy parte de esto, aunque llevo 56 años fuera, aquí es que son mis raíces. No que sea ya mi país, o sea, mi país es los Estados Unidos ahora, pero ciertamente mis raíces siguen estando en Cuba. Así mismo es. No solo para usted, para todos los emigrantes cubanos o los emigrantes del mundo, donde uno nació, siempre lo lleva adentro, nunca se deja ¿Sí? atrás. A pesar de asumir otras nacionalidades, a pesar de asumir otras culturas, a pesar de adaptarse a vivir en un sistema en el cual no nació o no se crió, siempre esa atracción hacia la patria, hacia la madre patria, donde uno nació, donde uno dio sus primeros pasos, donde conoció a sus primeros amigos, donde tuvo su primera novia, siempre queda ahí dentro de la mente de nosotros y nos acompaña y nos acompañará por siempre. Eso nunca nos deja. Seguro. No, profesor, hemos estado hablando casi por más de una hora y media. Yo diría que ha sido una conversación muy interesante. Si usted quiere despedirse de las personas que lo quieren a usted ahora, este es el momento, hágalo. Bueno, sí. Bueno, primero, antes que nada, Mario, te agradezco la oportunidad. Eh, Me siento que estoy hablando con un amigo y, y me alegro que me hayas invitado. Ha sido verdaderamente un gusto. Y si me mandas el link, pues espero que mi hija, que tiene ahora 34 años, y mi esposa y mis hermanas puedan verlo mañana.